Cordial saludo. Seguimos con el segundo Congreso Internacional de Desarrollo Social y Ciencias de la Salud. Nuestra investigación se llama Carga de la hipertensión arterial sobre la adherencia a la diálisis en pacientes con falla renal. ¿Quiénes son las autoras? Son la doctora Silvia Liliana Ruiz Roa y quien les habla, Sandra Milena Martínez Rojas, magíster y estudiante de doctorado en educación. Somos docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander del programa de enfermería de la Facultad Ciencias de la Salud, Cúcuta Norte de Santander, Colombia. La hipertensión arterial se define cuando la sistólica es superior a 140 milímetros de mercurio o la diastólica superior a 90 milímetros de mercurio. La persistencia de estas condiciones genera daño microvascular, comprometiendo la perfusión de diversos órganos y, en consecuencia, afectando el funcionamiento normal en el organismo. En los riñones, la hipertensión arterial puede dañar los pequeños vasos sanguíneos, reduciendo su capacidad para filtrar correctamente la sangre y disminuyendo su eficiencia para regular la presión arterial. La hipertensión puede ser causa y o consecuencia de la enfermedad renal. Entre sus funciones también produce hormonas que pueden ayudar a controlar la presión arterial. Estamos hablando de las funciones renales que realiza el riñón como tal hacia el organismo. En caso de la enfermedad renal aguda, los riñones no pueden eliminar adecuadamente el exceso de agua y sodio, lo que puede aumentar aún más la presión arterial y sobrecargar el corazón. Por lo tanto, el control de la presión arterial es fundamental para prevenir y manejar la enfermedad renal y sus complicaciones propias de esta enfermedad. Para el año 2023, 1.280 millones de personas entre los 30 y 79 años tenían hipertensión arterial en el mundo. Aproximadamente 850 millones de estas personas viven en países de ingresos medios o bajos. Nos da un contexto de esta población. La hipertensión es una condición desconocida en el 46% de las personas que la padecen. Aumenta el riesgo de tensión cuando ya hay una complicación. Cuando se genera una complicación, el diagnóstico es secundario para estos pacientes, el diagnóstico de la hipertensión. La enfermedad renal crónica es una de las complicaciones de la hipertensión arterial más frecuentes que existe. Está caracterizada por la pérdida progresiva de la función renal, que en algunos casos requiere terapia de reemplazo renal como es la diálisis o el trasplante. Estamos hablando de la diálisis, que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal para esta clase de pacientes. Las comorbilidades que concentran el 27 al 50% del desarrollo de la enfermedad renal son la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial. La herencia terapéutica en pacientes hipertensos con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal es trascendental para el manejo de su condición y la prevención de sus complicaciones. La adherencia se refiere al grado en el que un paciente sigue las indicaciones de su tratamiento, incluyendo su medicación, su dieta, el manejo de líquidos y el manejo, en este caso, de la diálisis peritoneal, el control terapéutico de la diálisis peritoneal. El objetivo de esta investigación es analizar la adherencia en pacientes hipertensos en tratamiento de diálisis peritoneal con enfermedad renal crónica, asistentes a la unidad de cuidado renal en Cúcuta, Colombia. Materiales y métodos que se utilizó en la presente investigación. Encontramos un estudio descriptivo de corte transversal de tipo poblacional conformado por 77 pacientes con enfermedad renal en terapia de reemplazo renal tipo diálisis peritoneal en la unidad de cuidado renal de Cúcuta, norte de Santander, Colombia. El estudio fue completamente poblacional porque contamos con la participación del 100% de los asistentes al programa de diálisis peritoneal que se realiza en la unidad de cuidado renal. Las condiciones éticas que se mantuvieron es la firma del consentimiento informado de la totalidad de los participantes,
En el desarrollo de la investigación se respetaron las normas éticas de anonimato, confidencialidad y la libre participación mediante la firma del consentimiento informado de parte de cada paciente de enfermedad renal en terapia de reemplazo con diálisis peritoneal. Esto se ratificó a cada participante que esta información recopilada solo era para fines exclusivos de la investigación. Se utilizó un instrumento para recolectar la información de herencia. Para las variables sociodemográficas se obtuvieron para esta población la edad, el estado civil, el nivel educativo, la condición laboral e ingresos económicos y mensuales. Sobre la evolución de la enfermedad se indagó el tiempo del diagnóstico de la enfermedad, las comorbilidades asociadas y características clínicas propias como es el peso seco, los niveles de séricos de fósforo, hemoglobina y potasio, que son indicadores propios de esta población para medir adherencia. ¿Qué encontramos? En las variables sociodemográficas encontramos que la edad oscilaba, la mayoría tenía el 55,42 años de edad, 55 años de edad, podemos hablar una desviación estándar de 15,58. Encontramos que el 59,7 de la población es femenino, que habían cursado la mayoría por primaria con 41,6%, que la población, la mayoría del 61%, contando con 47 participantes, tenían un estado civil de unión marital. Podemos decir que unión marital es estar casado o unión libre. Y el 90,9% con unos ingresos económicos menores o iguales a $272. En las características clínicas de los pacientes de diálisis peritoneal se encontró el tiempo del diagnóstico, que en algunos casos es diferente para el tiempo de la duración de la diálisis. En este grupo poblacional encontramos una similitud. El tiempo de diagnóstico fue de 1 a 5 años, igual que el tiempo de elaboración de diálisis cuando se realizó el estudio, con un 80,5 en el diagnóstico y un 93,5 en el tiempo de elaboración de diálisis. El 85,7 de esta población presentaba peso seco. El peso seco en esta población se refiere a que no tenía exceso de líquido. Esto puede ser una medida de adherencia al tratamiento terapéutico, en este caso de la diálisis peritoneal. Se encontró que la hemoglobina, el potasio y el fósforo estaban en sus rangos normales, sin contando una hemoglobina con el 81,8%, el potasio con un 83,1% y el nivel de fósforo con el 70,1%. También se evidenció en las comorbilidades que acompañan a este paciente con esta condición especial de diálisis peritoneal, la hipertensión arterial con un 62,2%, que sumado un grupo también de pacientes que tenían diabetes más hipertensión. Si sumamos esos dos grupos, diabetes más hipertensión, ¿sí? Podemos decir que tiene una población con un 98,7%. De esta población tiene alguna clase, ya sea con otra morbilidad o tiene propiamente la hipertensión arterial. En su mayoría, entonces, concluimos que esos pacientes son hipertensos. En la tabla 3 podemos evidenciar la adherencia del paciente hipertenso con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal. Se evidenció que el 62,3% tiene una adherencia al tratamiento farmacológico moderado, se puede interpretar. ¿Qué se concluye con esta investigación? Los actuales resultados dejan en evidencia el alcance moderado de la adherencia de los pacientes hipertensos con enfermedad renal en diálisis peritoneal a los programas integrales para el manejo del control de la enfermedad renal, promoviendo afianzar estrategias de participación integral en esta población. En el caso de la enfermedad renal y la hipertensión, la adherencia es especialmente importante para controlar la presión arterial, prevenir sobrecarga de volumen y proteger la función renal de esta población de gran interés.
Agradecimiento. Las investigadoras agradecen a los pacientes por permitir el acceso a esta información a través de su participación. Asimismo, se extiende el agradecimiento a la unidad de cuidado renal. A través de estas dinámicas de investigación se pueden construir conjuntamente programas de mejoramiento continuo de la calidad de la atención de los servicios de salud. Muchas gracias por la atención prestada.